Muy buenas noches a todos los espectadores que nos acompañan a través de esta plataforma virtual, la que es Zoom, y también a los que ya se encuentran acompañándonos por nuestro Facebook, CIPSE de Tacna. Le damos las bienvenidas a esta nuevo curso virtual que estamos impartiendo y que está dirigida a los ingenieros geólogos mineros. El tema de hoy día que se va a tratar es la tecnología de hidrociclones FLSMIDTH. Para ello contamos con la presencia del presidente del capítulo de Geólogos Mineros, el ingeniero Martín Arocutipa, para que dé las palabras bienvenida y la presentación del ponente que el día de hoy nos acompaña, del ingeniero Renaud Alberto Zúñiga Castro. Ingeniero Martín, le damos el pase correspondiente. Ingeniero Martín, por favor, active su micrófono, no los estamos escuchando aún. Bueno, mientras que estamos solucionando estos problemas técnicos que se están suscitando a esta hora, voy a dar una pequeña introducción de la experiencia que tiene el ingeniero Renaud Alberto. El ingeniero es ingeniero metalúrgico, egresado de la Universidad de San Agustín de Arequipa. Tiene una experiencia laboral de 17 años en procesos de concentración de minerales, de cobre y molibdeno, y en procesos hidrometalúrgicos desarrollados en la mina de Cerro Verde. Realiza optimización y evaluación de procesos con metodología Six Sigma, además del uso del software de simulación. Y actualmente labora en el área de soporte en FLS Smith Mining para Perú. El ingeniero Renaud cuenta con una vasta experiencia laboral y le damos paso a continuación para que inicie esta ponencia y luego de ello tendremos la intervención de nuestro presidente de capítulo. Ingeniero Renaud, le damos el pase correspondiente para que inicie con su ponencia del día de hoy. Buenas noches con todos. No sé si me puedes confirmar si se escucha bien. Sí se escucha bien, ingeniero, y podemos visualizar sus diapositivas también. Ya, qué bueno, gracias. Eh, bueno, antes que nada quiero agradecer al Consejo Departamental de Tacna, del Colegio de Ingenieros, a cargo de Martín, por esta oportunidad que me permite dirigirme a ustedes a través de este tema de los hidrociclones, de la tecnología que tenemos nosotros en FLSmith, para comentarles que FLSmith es uno de los pioneros, es una de las empresas pioneras en la venta de equipos para minería. Sabemos que en las plantas concentradoras y acá en el sur del Perú tenemos bastantes. FLSmith tiene una participación importante en las plantas, en las minas de Cerro Verde, de Toquepala, de Toquepala 1, Toquepala 2, también de Cuajone y así. Entonces el tema que les voy a tratar ahora es acerca de los hidrociclones, que son un equipo importante dentro de la planta concentradora, dentro del procesamiento. Eh, Como compartir de seguridad y antes de empezar la presentación, eh, solamente recalcar lo que ya sabemos todos, se está tratando de normalizar la, se está tratando de llegar a la normalidad que antes teníamos, no va a ser igual, y hay algunas consideraciones que todos los días recibimos, así es que en esta parte recordemos qué tenemos que hacer, los cuidados que tenemos que tener.
Para realizar correctamente la presentación, les pedimos a todos que estén en mute y si tienen algunas preguntas, eh, hay, hay un punto ahí, hay una parte ahí para poder hacer algunos comentarios. El objetivo de este aprendizaje es que después de esta hora, de este tiempo en la participación, podamos tener un entendimiento general de la lógica de la operación de un hidrociclón, sus variables importantes, los componentes más relevantes, las aplicaciones típicas que se tienen, algunas buenas prácticas en la mantención, como también en la operación. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Como índice tenemos para desarrollar, el día de hoy vamos a revisar qué es un hidrociclón, cómo se conforma una batería de hidrociclones, la configuración GMAX. GMAX es el nombre que le hemos puesto para, es el nombre que le hemos puesto para nuestra tecnología de hidrociclón que tenemos, las aplicaciones típicas que tenemos donde utilizamos nuestros hidrociclones, las variables que afectan a la operación del hidrociclón, los tipos de revestimiento, una breve lógica en la operación, cómo debiera de funcionar y algunas buenas prácticas, ¿no? En la parte de introducción vamos a poder entender qué es lo que hace al hidrociclón formar parte de la clasificación. ¿Cómo así, no? En el ejemplo tenemos una esfera de madera, yo lo estoy marcando ahí, y una esfera de acero y una esfera de roca. Estas tres mezcladas podríamos clasificarlas en un hidrociclón. Nos podría servir para eso. Y es que el hidrociclón, a diferencia de una zaranda, por ejemplo, una zaranda cuando hace su trabajo de clasificación, está basado en el tamaño de corte de la zaranda, es decir, en el slot, ¿no? En el ancho del slot. El ancho del slot nos va a decir el tamaño de corte del slot. Y en el hidrociclón nos vamos a basar más que todo en la gravedad específica. Entonces, nosotros podríamos clasificar a los más pesados, en este caso la esfera, a pesar que es más pequeña, podría ser clasificada. Y en cambio la bola de madera, a pesar que es la más grande, eh, sería retirada por la parte superior, ¿no? Eso consiste, eso se podría realizar en un hidrociclón. Hay pocas aplicaciones. Las más comunes que tenemos nosotros acá en Perú y para donde se usa el hidrociclón es para clasificar en medio húmedo, a través de una pulpa, partículas que son de la misma característica en gravedad específica. Es decir, son rocas que tienen diferente tamaño de partícula. Como les comentaba, la partícula viene inmersa en una pulpa. La pulpa es dirigida al ingreso del hidrociclón de manera tangencial para que tenga un giro circular en espiral hasta abajo y se pueda clasificar. Las partículas más gruesas van a ir a la parte externa, apegándose a la pared del hidrociclón, y las partículas más pequeñas van a tender a irse al medio y van a salir en este remolino, como van a salir en este remolino hacia arriba, ¿no? Entonces, vamos a tener una clasificación de partículas gruesas por la parte inferior y partículas finas por la parte superior. Acá tenemos el ejemplo cuando es mineral de una planta concentradora y donde la única diferencia es el tamaño, ¿no? Porque tenemos partículas finas y partículas gruesas. Entonces, lo que nos interesa es que las partículas gruesas regresen
regresen al circuito y se vengan por acá abajo y regresen para que terminen de molerse y las partículas finas vayan a la siguiente etapa, ¿no? Normalmente la siguiente etapa es una etapa de flotación, donde las partículas finas ya están en un tamaño adecuado, donde ya se tiene la liberación de la especie mineralógica y pueden ser flotadas en unas celdas de flotación. Recordando que la principal característica de una celda de una planta concentradora es la reducción del tamaño en una primera etapa, en la etapa de cominución, desde la chancadora primaria hasta la molienda. Lo que se hace es reducir el tamaño de la partícula hasta un tamaño pequeño que nos permita tener a la especie mineralógica liberada y que pueda ser separada mediante reactivos, mediante burbuja en las celdas de flotación. ¿Ya? Y el paso previo a la flotación es el hidrociclón, es por eso su importancia. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Dice, es un clasificador de partículas sólidas contenidas en flujos líquidos, se basa en su tamaño de corte, la diferencia de peso de las partículas, asumiendo la misma gravedad específica, ¿no? También se puede funcionar como un clasificador de partículas sólidas en flujos en base a su diferencia de gravedad específica. Bueno, que era el caso, era lo primero que les comentaba. Ya. Esta es la parte superior de un hidrociclón, la parte del ingreso, le llamamos el inlet. Después tenemos un cover plate, que es la parte de la tapa, la que está en la parte de arriba. Tenemos el overflow. El overflow, tenemos la parte de arriba que es el caracol, ¿ya? Y acá viene el primer cono, ¿no? Primer cono. Tenemos diferentes tipos de hidrociclones. Hay unos tipos que acá tenemos un cilindro y después recién empieza el cono. En este caso, empieza el cono desde acá arriba, ¿no? Acá tenemos el vórtex, y acá les voy diciendo les voy comentando que el diámetro del hidrociclón, tenemos diferentes tipos de diámetro, nos define el tamaño del corte. El tamaño del corte es muy importante para poder determinar cuánto de partículas finas y cuánto de partículas gruesas van a poder ser separadas. Esta es la parte inferior del hidrociclón, donde tenemos los demás conos, ¿ya? Hasta la zona del apex, ¿ya? La zona final, y después viene el splash, donde el splash, la función es para evitar que salpique, ¿no? Las partículas gruesas vienen hasta acá y a veces se puede salpicar fuera de la tina que contiene, la tina del underflow, y ahí pues, se puede tener un daño al medio ambiente, ¿no? Entonces se tiene pues un splash. Nótese que esta es la zona de mayor desgaste también, porque las partículas gruesas al venir por acá y tener estrecha esta salida, la salida del lápiz, hace que se tenga una abrasión bastante fuerte y se desgaste mucho. Es por eso que F.L. Smith considera que estos materiales internos del hidrociclón debieran de ser especiales para el desgaste, ¿no? Ya más adelante les voy a comentar de qué son. Una batería de hidrociclones es un conjunto de más de un hidrociclón que están unidos a un distribuidor, que es el que está en el medio, y ahí se tiene, a la salida del distribuidor se tiene válvulas de compuerta, ¿ya? En una batería de hidrociclones no se operan todos los hidrociclones, siempre se tiene que dejar el 30% en stand-by, de manera de que cuando un hidrociclón entre en fallas podamos tener algún cambio, ¿no? Podamos tener alguna flexibilidad para el trabajo, ¿ya? Esta salida que tenemos acá es la salida del overflow. Ya más adelante les voy a mostrar mayor detalle. Estos son los diferentes tipos de hidrociclones para diferentes aplicaciones también, ¿no? Tenemos la carcasa metálica, nuestro estrella, que es el GMAX.
Tenemos también la serie P, la serie C, fabricados para aplicaciones especiales, los hidrociclones de la serie U para separación de partículas finas, y, y los hidrociclones serie U y serie CP, ¿no? Ya como batería de hidrociclones y para partículas finas y ultrafinas, ¿no? Acá tenemos los diferentes tipos de nidos de hidrociclones, clúster que también se les sabe llamar. Tenemos acá un nido de planta, un nido grande, podría bien ser eh, de una molienda, de un circuito de molienda, ¿verdad? Acá tenemos un nido portátil, podríamos llevarlo, montarlo y desplazarlo para cualquier otro evento. Tenemos un nido especial tipo araña, ¿ya? Para aplicaciones especiales también, finas, y otro tipo encapsulado, ¿no? Para partículas ultrafinas, ¿ya? Y para gran tamaño de flujo, ¿no? Los hidrociclones en FLSMI forman parte de la parte minera, ¿no? De la parte minera. Tenemos dentro de nuestros productos, tenemos la serie GMAX, tenemos la serie DS, la serie D, y las tecnologías que tenemos aplicadas a los hidrociclones, tenemos el CycloWash, el CycloStack, que estas básicamente lo que hacen es tipos especiales, ¿no? El CycloWash es usado para relaves, el CycloStack es para desaguado, el Smart Cyclone es más que todo para optimizar el hidrociclón, y los Heavy Ductiles que básicamente son para materiales muy agresivos, ¿no? Cuando necesitamos unos revestimientos realmente fuertes. Y la serie D, tanto con la serie DS, son versiones antiguas y estamos todos enfocados en tener la serie GMAX. Les comentaba que tenemos el ciclón Krebs, el GMAX, tiene el gran componente diferenciador que lo hace frente a otros hidrociclones, que es el cabezal. Ya, la entrada que le permite al hidrociclón, acá podemos ver, ¿ya? Este cabezal, ustedes ven que es más grande en el ingreso, permite que el flujo cuando ingrese venga a cierta presión y, y en esta zona se amortigüe toda esa fuerza de manera de que pueda ingresar dentro del hidrociclón y pueda formar un tránsito normal. Esto no ocurre con otros hidrociclones, y eso voy a mostrarlo en unas pruebas que se pudieron hacer. Esto es lo que les mostraba. El flujo ingresa hasta esta parte guía el flujo hacia la parte dentro del hidrociclón y hace de que toda esa fuerza sea frenada, disminuida, de manera de que no se tenga nada turbulento en esta parte del ingreso, que es muy importante. Se pueden ver pruebas donde se colocaron diferentes capas de pintura a diferentes hidrociclones, pueden ver acá. Entonces, en este caso, entraba de manera turbulenta, muy fuerte, y, y rayaba todo el hidrociclón, ¿no? Probablemente trabajaba, tal vez no tan bien. En cambio, nosotros, al lograr este diseño, pudimos llevar el flujo y dirigirlo para que haga el movimiento espiral descendente dentro del hidrociclón. Acá tenemos algunas versiones de nuestro hidrociclón. Tenemos la versión full GMAX, que tiene cono de 20 y tiene cono de 10. Habíamos comentado que la característica principal había sido el cabezal, y la otra característica es el ángulo de los conos, ¿no? Ponerle un cono con ángulo de 20 y después con un ángulo de 10, eso también le da cierta ventaja al ciclón, ¿ya? Ventaja en eficiencia de clasificación,
nos puede dar un producto más fino. Y este es un ciclón G-Man, ¿no? Que tiene cono 20-20, pero el cabezal, con este cabezal, son los mismos. Algunas aplicaciones. Acá tenemos el circuito, toda una planta concentradora y nos ubicamos principalmente, lo que nos da, donde estamos bien posicionados, es en la zona de la molienda, ¿no? En la molienda, nosotros antes de que las partículas, antes de que el mineral vaya hacia las celdas de flotación, pues tienen que ir en este clasificador, ¿no? Y si es que la partícula no cumple con la característica del P80 indicado, del tamaño de partícula P80 objetivo, en las plantas tenemos el caso de Antapacay, que su P80 está en 240 micrones, de 220, ¿ya? Entonces, si las partículas mayores a ese P80, se entiende de que estarían regresando al molino para que vuelvan a molerse y de nuevo regresar al hidrociclón, y si ya están, recién iría al siguiente punto, ¿no? Lo mismo ocurre en la etapa de relaves, están colocados en la etapa de relaves para depositar los relaves, y también en la etapa de la remolienda, ¿no? En la remolienda. En los circuitos cerrados, normalmente ubicamos a los hidrociclones. Esta es la aplicación principal. Normalmente tenemos acá una molienda SAC, que podría tratarse caso de Cerro Verde o caso de Toquepala 2, que en lugar de molienda SAC, acá tienen unos HPGR y hay unas arandas húmedas, entendiéndose que también podría ser igual, ¿no? Y nosotros, luego de eso, luego de esta etapa, tenemos una alimentación, que es la alimentación al circuito de molienda convencional, circuito cerrado, y acá está ubicado nuestro hidrociclón, y acá también tenemos una bomba que también es Krebs, ¿no? Una bomba Milmax. Y el producto de este hidrociclón, entendamos el producto como el overflow, va hacia las celdas de flotación. Acá tenemos otras aplicaciones que son en relaves, en circuito abierto, ¿ya? El producto, tanto en el overflow como en el underflow, el underflow ya no va a regresar a un molino, sino va a aparecer, va a dirigirse a cierta parte de la presa de relaves. Acá tenemos dos fotos de dos presas de relaves. Esta es la presa de relaves de Cerro Verde. ¿Ya? Ahí tenemos 3 baterías de hidrociclones. Los hidrociclones, la parte gruesa va a formar el talud para que el dique de contención de la presa siga creciendo, y la parte fina va a ser dirigida hacia la playa, ¿no? ¿Ya? Así es como se clasifica el relave para ser descargado en la presa. Y esta es la presa de Quebrada Honda. Acá tenemos la diferencia de que la estación de hidrociclones es móvil, ¿no? La pueden desplazar y va descargando a lo largo de todo el dique. Acá tenemos otras aplicaciones que les comentaba. Este es para el desaguado, con el CycloStack. Tiene una boca de pato al final. Esto le permite aumentar el porcentaje de sólidos en la descarga para aplicaciones especiales. Otras aplicaciones especiales para desaguado, ¿ya? Desarenado. Acá les voy a comentar algunas variables importantes que influyen en el D50 del hidrociclón. Como ven, hay variables. Esta es la curva de eficiencia, la curva de eficiencia de un hidrociclón, ¿no? Entonces nosotros podemos mover la curva de eficiencia de un hidrociclón hacia un tamaño más grueso, o como también hacia un tamaño más fino, ¿no?
y esto va a depender de las variables que nosotros estemos manejando, o también las variables con las que ha sido diseñadas. Hay variables que no se pueden manejar en ese mismo, en la operación, porque ya vienen desde el diseño, o pueden ser cambiadas, en algún cambio, en alguna detención de la planta, ¿no? Por ejemplo, variables geométricas, ¿ya? Las variables geométricas normalmente vienen desde el diseño del hidrociclón. Dentro de esas variables está el diámetro del hidrociclón, está el vórtex, está el área libre en el inlet y también los ángulos del cono, ¿no? Difícilmente vamos a poder cambiar esas variables, ¿no? Para poder cambiarlas necesitamos una detención de la planta y tener ya una evaluación de cuál sería el mejor vórtex, ¿no? También hay variables operacionales, que son la gravedad específica, aunque no debería de variar mucho en el sólido y en el líquido. La concentración, el porcentaje de sólidos, eso sí, esa variable sí es importante, se mueve mucho en las plantas concentradoras. La presión también, la velocidad de la bomba, el número de ciclones también. Está pasando el tren por acá. Así es que si es que... No sé, un segundo. Ya. Les comentaba que, les comentaba que estas variables operacionales son las que se pueden manejar dentro de la planta en el día a día, y las geométricas podrían manejarse con alguna detención o hacer algún cambio mayor, ¿no? Requieren más tiempo. Por ejemplo, el diámetro del hidrociclón influye directamente en el D50, ¿no? En el producto, en el D50. Mayor diámetro del hidrociclón, mayor D50. Eso es lo que vamos a tener. La presión, ¿no? Vamos a tener que, a una mayor presión, el factor de corrección para, para el D50 va a ser menor. ¿Qué significa? Que a una mayor presión el producto podría ser más fino, ¿no? Eso nos quiere decir. ¿Y qué pasa con el porcentaje de sólidos? Mire, a un mayor porcentaje de sólidos se vuelve exponencial. ¿Exponencial qué dice? A mayor dilución, más fino será el producto del overflow. ¿Qué significa? Que si diluimos más, el producto en el overflow va a ser más fino. Ahí vemos que su comportamiento es exponencial. Ahora vamos a comentarle de algunos tipos de revestimientos que tenemos. Como les comentaba, tenemos zonas de desgastes muy fuertes, que son el ápex, el cono inferior, y a veces también incluso hasta el mismo vórtex, porque se trabaja con presiones muy altas, ¿no? Entonces, nuestros revestimientos internos, que acá los vemos, están compuestos por diferentes materiales, que son gomas, cerámicos, tenemos caucho, poliuretano, neopreno, ¿ya? Y dentro de los cerámicos tenemos de alta lúmina, tenemos diferentes calidades que ahora los vamos a detallar. Por ejemplo, este que le denominamos el CR, utilizado principalmente para aplicaciones abrasivas, ¿no? Ya, este es un carburo silicio nitrurado que nos da buenos resultados. También tenemos otro cerámico, que es el CZ, que es un silicio sinterizado, ya utilizado para aplicaciones sumamente abrasivas. Y acá las podemos ver, ¿no? Básicamente en la zona del látex, ahí es donde utilizamos estos cerámicos, estos materiales.
Acá podemos ver que el BPC es 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 un material de goma, nos dura aproximadamente 2 meses. Entonces el CR ya va a estar en casi a los 5 meses. El CX, que es un cerámico especial, 10 meses. Y ya podríamos hasta año y medio con el CZ, ¿no? Pero también este material va a costar más, ¿no? Va a costar más. Entonces se tiene que evaluar lo que es el costo-beneficio para poder tener una aplicación correcta. Normalmente esta línea que es la que sigo con el puntero, es una línea de desgaste. ¿Qué nos quiere decir? Que el cabezal, que es por donde ingresa la pulpa al hidrociclón, es la que menos se desgasta, como les comentaba. La zona que más se desgasta es el ápex, normalmente 2 meses, ¿no? Pero nosotros quisiéramos que el desgaste sea uniforme, porque cuando el desgaste no es uniforme, la clasificación se va a ver afectada. Si el desgaste es uniforme, la clasificación se va a mantener, ¿ya? Entonces eso también es muy importante a considerar. Es por eso que nosotros a los clientes les recomendamos de que el ápex y el cono inferior eh, ten, tienen que ser de otro material de manera de tener un desgaste uniforme. ¿Ya? Acá tenemos la zona. Normalmente recomendamos esta zona de caucho y estas dos últimas de un cerámico tipo R, ¿no? Si es un material muy abrasivo, ya podemos ir por un CZ, ¿no? ¿Por qué no? Dentro de la lógica de la mantención, nosotros lo que buscamos es que se pueda dar en la descarga del hidrociclón una descarga tipo paraguas, ¿ya? Pero, pero acá tenemos tres áreas sombreadas. La zona ploma es una zona que no es recomendable. Recomendamos estar en la zona azul, ¿ya? Y la zona que está de negra, más oscura, es una zona donde está haciendo roping el hidrociclón y tampoco es recomendable, ¿ya? ¿Cómo encontrar esa zona azul? Ya la vamos a comentar más adelante. Acá tenemos algunas fotos, ¿ya? Cuando está muy diluido y tenemos este efecto de acampanado, es cuando está muy diluido la zona ploma, tenemos exceso de agua, y esta es una zona de un bypass de gruesos en el overflow, ¿ya? Cuando el underflow está muy denso, ¿no? Y esta es una zona correcta, con un ángulo pequeño, una descarga. Esto está correcto. ¿Ya? ¿Qué buenas prácticas se recomienda hacer como FL Smith? ¿Ya? Dice, nosotros recomendamos que la instrumentación que se tenga, los equipos, un hidrociclón en la planta no tiene muchas partes móviles, ¿ya? No es tanto como un motor de una chancadora, como una faja transportadora o como un molino, ¿ya? Pero, pero no por eso no deja de tener cierta instrumentación, como la parte de los, de, de monitorear la presión, del sistema automático para cerrar y abrir las válvulas cuchilla, ¿ya? Y también dice que entender las simulaciones son referenciales. Y, y la referencia de las simulaciones deben ser ajustadas en la planta, ¿no? ¿Qué nos recomienda? Que las buenas prácticas deben de ser registradas, deben de ser ingresadas a un procedimiento estándar, deban de ser atendidas por un sistema de gestión propio de la planta, ¿no? Para que de esta manera no puedan quedar en el olvido, ¿no? Ya, esta es otra buena práctica. Normalmente este es un nido de hidrociclones, y los que están con punto rojo, con punto verde,
están con las válvulas abiertas, ¿no? Y los que están con punto rojo están con válvulas cerradas. ¿Qué ocurre? Ocurre que normalmente los operadores están operando y siempre a veces piensan por creencias de ellos o por alguna razón y más hacen trabajar a unos hidrociclones que a otros. Entonces nosotros le ponemos el smartware, que es un aditamento que nos permite ver el desgaste del hidrociclón. ¿De qué manera? De qué manera que podemos darnos cuenta qué hidrociclón ha estado con válvula abierta mucho más tiempo que los otros, ¿ya? Y, y eso nos permite, oye, este hidrociclón casi nunca lo operas, le decimos al trabajador, ¿por qué? Entonces, y nos damos cuenta de que está al otro lado o de que el acceso es difícil o está más cerca a operar este. Entonces, lo que nosotros logramos como es garantizarle que todos los hidrociclones sean operados de manera uniforme. Porque, porque al uniformizar estandarizamos y al estandarizar disminuimos la desviación, que es lo que se quiere lograr en una planta, ¿no? ¿Ya? Algunas prácticas ahí para colocar el ápex, los conos, no apretar excesivamente los pernos cuando se vayan a hacer los cambios, ¿ya? Dice que cómo quedan los empalmes. Acá hay algo importante. Véase que el cono tiene como una grada. Entonces el mineral, la partícula viene, gira, choca con la grada y se vuelve a meter al centro y se sale. Recordemos que la partícula gruesa es la que se pega a la pared del ciclón. Entonces la partícula gruesa debe ir bajando hasta abajo y salir por el underflow. Pero toca con esta grada y se va al medio y hace un cortocircuito que le llamamos. Pero ¿por qué hay esa grada? ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente, sucede que ha habido este tipo, este tipo de error. Alguien ha colocado en el empalme de un cono a cono o si no de un cono a apex y este empalme ha formado una grada porque este ha sido de otra dimensión. ¿Qué sucede? Que a veces los clientes quisieran ahorrar, ¿no? O quisieran que dure más. Entonces ponen un apex más robusto. Y al poner un apex más robusto y el de arriba más delgado, se forma la grada. Eso no es recomendable. Puede ser así, un poco adentro, o normal, o bien alineado, ¿no? Pero no una grada. Esto malogra la clasificación, no es recomendable. Acá tenemos unas vistas ahí de nuestros talleres, donde nosotros realizamos el mantenimiento de los hidrociclones que nos llegan, como también preparamos a los nuevos, ¿ya? Y ahora les comento un poco más acerca del Smart Cyclone. Al inicio les comentaba de que tenemos varios puntos y el hidrociclón, como ustedes pueden ver, alguien diría, hasta parece una tubería, y tiene mucho sentido, ¿ya? Porque lo que le da la gran capacidad de clasificación es su geometría. Pero casi no tiene ningún instrumento, ni equipo móvil, como comentábamos. Entonces nosotros hemos querido agregarle el Smart Cyclone, que es un sistema digital que nos va a permitir encontrar el punto óptimo en donde deba de operar el hidrociclón. El Smart Cyclone nosotros lo colocamos en la parte inferior, a la altura del lápiz, de manera que nos pueda censar este tipo de paraguas que se está formando, ¿ya? El sensor, el Smart Cyclone, nos va a decir si estamos trabajando en rojo, en negro, en el plomo o en el azul, ¿ya? ¿Qué nos dice? Nos dice que la operación eficiente de un hidrociclón se encuentra fuertemente determinada por la cantidad de su descarga. Una descarga tipo paraguas con un ángulo de 20 a 30 grados permite la formación de un núcleo de aire
mientras que se mantiene la carga circulante controlada. Una descarga acordonada implica un gran bypass. La acordonada es la oscura, ¿ya? Cuando está formándose la descarga de un hidrociclón, así todo derechito para abajo, no se forma nada de paraguas, tenemos ahí un gran bypass, ¿ya? Acá tenemos el Smart Cyclone, el sensor, que nos dice, el sensor que va a decir, a mayor ángulo hay más ruido y a menor ángulo hay menos ruido, ¿ya? Entonces va a medir el ruido. Nosotros colocamos el sensor, comenzamos a hacer las calibraciones, encontramos el punto y ahí lo dejamos, ¿no? Y así vamos haciendo ciclón por ciclón, batería por batería. Recordando que hay plantas que tienen 10 baterías de hidrociclones, cada batería con 14 hidrociclones, imagínense. Es un trabajo un poco pesado, ¿eh? ¿Ya? Este es el equipo. Es fácil de insertarlo, fácil de colocarlo, ¿ya? Es un sensor de ultrasonido, detecta el estado del flujo del ciclón, entrega una alerta temprana. Entonces, al alertar de que está trabajando mal el hidrociclón, ¿qué es lo que debe hacer el operador? Pues acercarse, corregir o programar su cambio, ponerlo en stand-by y arrancar otro de los que tiene disponibles, ¿no? De esa manera, de esa manera garantizamos de que el producto hacia la flotación pues sea un producto adecuado, ¿no? Que es lo que se quiere lograr. Acá vemos, ¿no? Este es el sensor, este es el sistema con cable. Este sistema con cable ya no lo tenemos, ¿ya? Actualmente está, está así, ¿no? A ver. Lo tenemos así y con un sistema Wi-Fi. Ya no tenemos cableado, ¿ya? Acá tenemos la descarga del roping y la descarga tipo paraguas, tipo spray normal, ¿no? Es lo que les comentaba. Acá tenemos también para el overflow, ¿ya? Igual, acá está cableado, son unas fotos antiguas, vamos a hacer unos cambios ahí. Este es el sistema con el Wi-Fi, ¿ya? Dice, se alimenta, se controla los sensores, los componentes, pues se recolecta la información, se envía la información a los computadores, a la pantalla del puerto de control, y se maneja esa información. Este es el reporte del Smart Cyclone. Esto es lo que nosotros podríamos tener desde un cuarto de control, verificando todo el funcionamiento de nuestros ciclones, ¿ya? Tanto en la presión, nos puede dar alerta si están haciendo roping, como también del desgaste, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, poder identificar qué hidrociclón es el que está trabajando más o qué hidrociclón es el que está trabajando menos, de manera de garantizar que todos los hidrociclones trabajen igual y que también el desgaste sea uniforme, ¿no? Acá tenemos el sistema de alerta, ¿no? Verde cuando está bien y rojo cuando está pues en alerta. FL Smith, así como el hidrociclón, tiene diferentes señales, ¿no? Que tiene desde la chancadora primaria, desde los molinos, los hidrociclones, las celdas de flotación, los espesadores y los filtros, todos emiten una señal, ¿ya? Porque nosotros tenemos instrumentación. Ahora hemos visto solamente la parte de hidrociclones, pero también tenemos diferentes equipos con, con, con parte digital nuestra que nos da señales, que nos da información. Toda esta información es dirigida por red interna a los cuartos de control, ¿ya? A los cuartos de control del cliente. Es dirigida hacia las tablets, los operadores, también nosotros estamos, estamos conectados y esto va a la nube, ¿no? La nube que FLSMI maneja es nube de una parte de Microsoft que tiene FLSMI y esto va a un centro de colaboración remota que tiene FLSMI para los clientes, donde analizamos la información. No somos un cuarto de control, ¿ya? Lo que hacemos más bien apoyamos al cuarto de control. Eh, Tuve la experiencia, como comentó al inicio, Marilyn,
de haber trabajado en cuartos de control también, y acá tenemos muchas variables, tenemos muchos indicadores, tenemos muchos equipos, y normalmente lo que empujamos es a la producción del día, ¿correcto? Entonces, pero hay otros valores que no se llegan a ver por la, por la prioridad en la que se encuentra, ¿ya? Esos otros valores, indicadores, como son eh, niveles de aceite, temperatura, vibración, de diferentes equipos, pueden ser observados, pueden ser revisados y enviar informes oportunos para que se pueda llegar, se pueda tener, se pueda manejar en la planta, ¿no? Eso ya es la conexión, esa es la conexión que tiene FLSMI con los diferentes puntos de la planta, ¿no? Acá tenemos las diferentes soluciones digitales que tiene FLSMI para una planta, en lo que es el circuito de molienda, y acá tenemos a nuestro Smart Cyclone, ¿no? También tenemos el sistema experto, el impactómetro y otras alternativas más, ya también como monitoreos remotos, y todo eso, como les comentaba, va a la nube y de la nube al centro de control, ¿ya? Esa es de mi parte la pregunta, de mi parte la presentación, perdón. Y si tuviesen algunas preguntas, yo gustoso de responder, y si por ahí se necesita mayor detalle para aclarar las dudas, también se va a responder oportunamente. Ingeniero, vamos a darle unos minutos a los participantes para que generen sus preguntas eh, y para que de ambas plataformas, de la plataforma Facebook y Zoom, le vamos a dar unos minutos para que generen sus preguntas correspondientes. Y en todo caso, si no se entendería que han comprendido todo lo que es la ponencia del día de hoy. Entonces, mientras que esperamos, ya estamos teniendo ya algunas consultas. Démosle unos minutitos nada más en ambas plataformas. Se les recuerda a los que están participando en la plataforma de Facebook, así como la plataforma de Zoom, que pueden dejar sus consultas a través de los comentarios en Facebook o a través del chat interno en la plataforma de Zoom. A ver, vamos a darle unos minutos más para que generen sus consultas correspondientes, y de no haberlas, procederíamos a la siguiente parte del programa que tenemos estipulado para el día de hoy. Ok, creo que le hemos dado tiempo suficiente para la generación de las consultas. Acá tenemos una. Hans Cayo indica: para diseñar un hidrociclón para minerales sulfurados y óxidos, ¿los revestimientos cambian? ¿Los caudales también? Gracias. Gracias por la pregunta, Juan. Eh, Normalmente los revestimientos se calculan en función al desgaste que se tiene, ¿ya? Entonces, los ciclones deberían de operar a la mínima presión posible que, que entreguen el P80 necesario para el circuito de flotación. Ese es el sentido. Nosotros deberíamos de encontrar eso en la planta, ¿ya? Pero normalmente sabemos, y yo coloqué ahí unas gráficas, que a mayor presión va a haber una mayor clasificación. Entonces en la planta, ¿qué sucede? ¿No? Hay un tira y jala. El metalurgista, el de operaciones, va a decir, aumentemos la presión porque mejoramos la clasificación. Pero la gente de operación, de agente de mantenimiento, va a decir, no aumenten la presión porque se desgasta. Entonces tenemos que encontrar un punto. Y el punto va a ser el plan de mantenimiento. El plan de mantenimiento es el punto ideal porque igual tiene que hacerse mantenimiento los hidrociclones en algún momento. Lo que no quisiéramos es que se haga mantenimiento a cada rato, porque ahí sí nos malogra, porque tenemos detenciones, a pesar que tenemos un stand-by, igual tenemos detenciones. Entonces debemos de encontrar el material exacto que me haga llegar a los hidrociclones hasta, hasta las detenciones por mantenimiento programadas. Ese es el sentido. Y sí se tiene que considerar el flujo, pero sobre todo la presión.
Ok, también tenemos otra consulta del ingeniero Pedro Barroso. Indica, buenas noches ingeniero, excelente exposición. Los hidrociclones tienen un gran uso en la minería, pero ¿en qué otras actividades de la industria son usadas? Ya. Normalmente para separación de partículas ultrafinas, lo que sucede es que no tenemos muchas aplicaciones de esas, ¿ya? En Perú, por por lo que he podido conocer recientemente, ahora más que estoy en FLSMI trabajando, la gran aplicación es es para minería, ¿no? Es para minería. Pero también podría ser para separación de aceites y agua, ¿no? Aceite y agua también podría separarse en aplicaciones de refinería, ¿sí? Pero no tenemos bueno, no tenemos cliente acá en Perú que nos demande eso. Nuestro 100% es minería. Ok, nuevamente el ingeniero Hans Cayo hace una segunda consulta. Dice, ¿el ángulo de inclinación de los hidrociclones es clave para romper la columna de aire? ¿Mejora la separación de finos y gruesos? Sí, es correcto. Nosotros tenemos diferentes aplicaciones que tienen diferente ángulo de inclinación, ¿ya? Afecta la separación de finos y gruesos, pero sobre todo, ¿qué sucede, no? Un hidrociclón cuando, un hidrociclón cuando está, a ver, un hidrociclón normalmente en un arreglo perpendicular tiene ahí la tina y normalmente si está a 90 grados, a veces la descarga hace que se llene la tina y se rebalse. Pero si el ciclón está inclinado, va a venir el flujo y va a avanzar, ¿no? Ya no se va a rebalsar. Además de mejorar la clasificación, pues también te puede mejorar el sentido de un rebalse, ¿no? Te puede prevenir algún rebalse. Eso también. Ok, ingeniero, muchas gracias por contestar a las interrogantes de nuestros ingenieros que nos están acompañando en ambas plataformas. Y antes de culminar este curso, tenemos todavía que seguir el protocolo de nuestro programa. Tenemos la intervención de nuestro presidente del capítulo de Geólogos Mineros, el ingeniero Martín Orocutipa, para el agradecimiento correspondiente, y tras su intervención le vamos a dar pase al ingeniero Norival Segarra, el vicedecano de nuestro Consejo Departamental de Tacna. Ingeniero Martín Arucutipa, le damos el pase correspondiente. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, señor Zúñiga, muchas gracias a nombre del capítulo de Geólogos y Mineros, y esperemos que no sea ni la primera y última exposición en el capítulo. Gracias. Gracias, Martín. Sí, yo gustoso de colaborar. Gracias. Ok, ingeniero Renavo, nos comunican a ver si podría pasar la siguiente de su diapositiva para que puedan tomar nota de su correo electrónico si quisieran hacerle alguna consulta. Sí, Sí, para yo, que proyecte yo su les siguiente. dejo el correo en el chat. ¿Está bien? Ok, Y la presentación te la hago llegar. muy bien. Y ya yo se las hago llevar a los ingenieros que estén interesados. Entonces, Sí. ahora le damos pase a nuestro vicedecano del Consejo Departamental de Tacna, que nos está acompañando desde el inicio de la ponencia, al ingeniero Norival Segarra Alvarado. Ingeniero Norival, le damos el pase correspondiente para el cierre de este curso que lo ha desarrollado el capítulo de Geólogos Mineros y que hemos tenido gran aceptación por parte de nuestros espectadores de ambas plataformas. Ingeniero Norival, el micrófono es suyo. Entonces, sin necesidad de que, señor, preséntame la evidencia, preséntame los papeles.
creo que estoy viendo una interferencia con respecto a ello. Ingeniero, podríamos ir proyectando su correo electrónico quizás para que también tomen nota los participantes del día que están en Facebook visualizándonos. Ok, también les recordamos a todos los que nos siguen en este curso de que el video se va a quedar grabado y subido en nuestro Facebook, CIPSE de Tacna. Ahí van a poder ver nuevamente la presentación correspondiente. Listo. Ya, ahora Gracias. sí, contamos con la presencia de nuestro vicedecano, el ingeniero Garibal Segarra, para buenas noches a todos los participantes en esta conferencia que acaba de culminar sobre una temática que es sumamente importante para el mundo de la minería, el mundo de la metalurgia, y en esta oportunidad pues hemos contado con la participación de el ingeniero Renau Alberto Zúñiga Castro, quien procede de la ciudad de Arequipa, con amplia experiencia en este tipo de trabajos en la concentración de minerales, específicamente en la unidad de producción Cerro Verde, y nos ha hecho un acopio de lo que ocurre con la tecnología de los hidrociclones, Fishmeat. Bueno, los hidrociclones, quienes conocen esta actividad, pues ya existe, ¿no es cierto? Y es parte fundamental en la clasificación del tamaño de partícula de la descarga que tienen los molinos hacia las celdas de flotación. En realidad, estamos a portas, ¿no es cierto?, de que nuevos proyectos de minería se puedan iniciar en nuestra patria, y creo de que esta videoconferencia que se ha transmitido pues no hace sino motivar a los estudiantes de metalurgia, los estudiantes de ingeniería de minas, los estudiantes de ingeniería química, que son los que están directamente ligados a esta transformación o a esta operación, ¿no es cierto?, de las plantas concentradoras. Felicitamos y agradecemos la participación del magíster Renau Zúñiga Castro por haber aceptado esta invitación del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Tacna. Felicitar también al presidente del capítulo de Minas, el ingeniero Martín Arocutipa, quien también nos acompaña en esta noche. Y para finalizar, pues queremos sencillamente recordar los objetivos por los cuales se programan estas videoconferencias, estas charlas técnicas, porque dentro del objetivo que tiene el Colegio de Ingenieros está, ¿no es cierto?, la promoción del avance permanente de la ingeniería como medio para contribuir el desarrollo técnico, humano y conceptual del ingeniero, así como el desarrollo sostenible del Perú. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta videoconferencia. Muchas gracias al expositor, muchas gracias al capítulo de Minas y también a todo el equipo que ha acompañado, como es soporte técnico y la parte administrativa, a los colegas integrantes de la directiva. A nombre del decano, el ingeniero Francisco Ramos Flores, vamos a declarar por culminada esta videoconferencia y nuestro agradecimiento a todos los participantes. Buenas noches. Buenas noches.